A continuación estaremos hablando un poquito acerca del movimiento rectilíneo uniforme. En física es un movimiento en dos dimensiones, cuya característica principal es que la velocidad del objeto, la velocidad del móvil, ya sea un coche, una bicicleta, una patineta, lo que sea, la velocidad es constante durante todo el trayecto, durante todo el recorrido. Al decir que la velocidad es constante, se refiere a que esta nunca se va a modificar, no va a cambiar. Por lo tanto, en un plano práctico, esto prácticamente es imposible, ¿sí? Este tipo de movimiento casi no lo podemos concebir en la realidad. Si nosotros realizamos un viaje, digamos, de Zamora a Jacona, es muy poco probable que durante todo el recorrido en carretera vayamos a tener la misma velocidad. Es decir, con el pedal, con el acelerador, vamos a ir subiendo o disminuyendo la velocidad, dependiendo. Sin embargo, en un plano teórico, este tipo de movimiento debe de analizarse, debe de estudiarse. Se dice también que el movimiento es rectilíneo por una cuestión matemática. Vamos, si yo les dijera que analicemos la situación donde un deportista mantiene una velocidad constante de 4 metros sobre segundo, y esto lo trasladamos al plano cartesiano, digamos analizando dos variables que sería el tiempo en segundos y la distancia en metros. Pues bien, tabulando, si yo les hablo de un tiempo de 0 segundos, ¿cuál va a ser la distancia recorrida? Fíjense muy bien, esta velocidad de 4 metros sobre segundo, al ser fija, ¿cómo la debemos de interpretar nosotros? Pues la debemos de interpretar como que el deportista recorre 4 metros por cada segundo transcurrido. 4 metros sobre segundo o 4 metros por segundo en una interpretación más práctica. Entonces, al 0 segundos van a ser 0 metros. A un segundo van a ser 4 metros y así sucesivamente. 4 metros recorridos por cada segundo que pase. 2 segundos son 8, 3 segundos son 12, 4 son 16 y así hasta que termine la competencia, ¿no? Entonces, si analizamos estos pares de coordenadas, sería 0 y 0, 1 con 4, 1 con 4, 2 con 8, 3 con 12, 4 con 16. Y si unimos estos puntos con la ayuda de una regla, nos quedaría un gráfico perfectamente lineal, una línea recta. Es por eso que se llama este tipo de movimientos rectilíneos, ¿no? Porque su gráfico de la situación problema planteada siempre arroja un comportamiento lineal, ¿sí? Tomen nota hasta aquí. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver algunas fórmulas útiles. Bien, para este tema básicamente vamos a estar analizando tres variables: velocidad, distancia y tiempo, ¿sí? La velocidad se refiere a la rapidez con la que se realiza el recorrido. La distancia
se refiere al tramo recorrido en el viaje desde el punto de partida hasta nuestra meta o nuestro destino. Eso es la distancia, todo ese trayecto. Y el tiempo, pues, como nosotros sabemos, pues es el lapso que transcurre en la realización de nuestro viaje. ¿Sí? Para calcular la velocidad vamos a tener la siguiente fórmula para este tema. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. Para calcular la distancia va a ser con la siguiente fórmula. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Finalmente, para calcular el tiempo va a ser igual a distancia entre velocidad. Ya depende de cada ejercicio lo que les pida, va a ser la ecuación con la que van a estar trabajando. Ya sea la 1, la 2 o la 3. ¿Sí? Importante analizar las unidades de cada una de estas variables. La velocidad se puede medir de acuerdo a estas dos. Por ejemplo, la distancia se puede medir en metros, en kilómetros, en pies o en millas. El tiempo se va a poder medir en segundos, en minutos o en horas. ¿Sí? Ahora, les digo que la velocidad va a corresponder de acuerdo a esta serie de problemas. Por ejemplo, si queremos calcular una velocidad donde el problema nos dé una distancia en metros y un tiempo en segundos, la velocidad va a ser en metros sobre segundo. O podrá ser en pies por segundo, podrá ser en kilómetros por hora o en millas por hora. ¿Sí? Estas dos las conocemos de repente de algunos vehículos, en el velocímetro u odómetro que tienen por ahí en la parte del tablero. Es muy poco común que un vehículo maneje velocidades en metros sobre segundo o en pies por segundo por la cuestión de las distancias que son muy largas, y pues los metros y los pies son cantidades muy pequeñas. Pero para nuestra materia sí se van a manejar estas unidades. Velocidad puede ser en metros sobre segundo, pies por segundo, kilómetros por hora, millas por hora, ¿no? Nunca va a poder ser en metros por hora o algo por el estilo, pies por hora, o digamos unas unidades de distancia muy grandes, por ejemplo, kilómetros por segundo. Esas incongruencias no van aquí, ¿sí? Bien, entonces analizando esto, tomen nota de las tres fórmulas y qué unidades se nos pueden estar presentando: segundos, minutos, horas, metros, kilómetros, pies, millas, metros sobre segundo, pies por segundo, kilómetros por hora, millas por hora. ¿Sí? Voy a borrar esto, ¿eh? Un pequeño ejemplo. Número 1. ¿Cuál es la velocidad de un objeto que recorre 300 metros en 3 minutos? ¿Sí? Muy bien. Partimos de los datos que tenemos. Es muy importante siempre en física anotar inicialmente los datos. Se nos pide la velocidad, v, es incógnita. Un objeto que recorre 300 metros, un recorrido, y aparte en unidades de metros, como les había escrito en la parte pasada. Eso se refiere a distancia.
que la representamos con la letra D minúscula. 300 metros en un tiempo de 3 minutos. Metros nunca los vamos a poder relacionar congruentemente con los minutos. Entonces aquí hay que hacer una pequeña conversión. Estos minutos hay que pasarlos siempre a segundos. Siempre que yo les dé metros, el tiempo hay que tenerlo expresado en segundos. Cada minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60, ¿no es así? Entonces yo simplemente multiplico 3 por 60 segundos y me va a dar el tiempo correcto. 180 segundos. ¿Sí? Bien. Con la primera fórmula que les di, que es la fórmula es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Velocidad es igual a distancia, que son 300 metros, entre el tiempo, que son 180 segundos. Dividimos 300 entre 180 y me va a dar la velocidad, que va a ser como de 2. Déjenme el hago, no tengo calculadora, lo voy a hacer aquí rápidamente. 30, 18, no es 2, es 1. 18, 12. Siete por 8 56, sobran 4. Sí. 48. 6 por 8, 48. Para son 2, 6 por 1, 6. 11. Con 12, 1.6666. Entonces esto es una velocidad de 1.666666 con 2 decimales que manejemos. Metros sobre segundo. Esas son las unidades que les había dicho en la parte pasada teórica, en las que pudiera ser medido este tipo de problemas, ¿no? Si la distancia yo se las doy en metros, la velocidad va a ser en metros. Si se las doy en kilómetros, la velocidad va a ser en kilómetros por hora o así, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio.